Buenas tardes. Vamos a ir iniciando con la grabación de la tutoría número 5, correspondiente a la cátedra Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. A medida que los estudiantes vayan ingresando, pues esperamos se acoplen a la dinámica de la tutoría, del desarrollo de la tutoría. Y si tienen alguna duda, pues en su momento también la solventaremos. Vamos a ir iniciando y además tendremos la grabación de la tutoría también. Muy bien. En pantalla tenemos la presentación a desarrollar mediante la propuesta. Muy bien, ya sabemos que estamos en la cátedra de Introducción al Cálculo Diferencial Integral. Nombre del tutor, mi persona, Juan Antonio Salvador Vigil, y vamos a estar a cargo de esta tutoría. Bueno, la agenda a desarrollar en esta ocasión, lo primero es que, bueno, la bienvenida. Y lo segundo es hacer énfasis en que revisen constantemente la plataforma en la pestaña. En esa pestaña pues se publican algunas variaciones o algunos cambios en la fecha de algunas tareas o avisos importantes. Entonces es necesario que revisemos la pestaña de avisos constantemente. Como tercer punto, puede recargar y recordar la importancia de asistir a las tutorías de repaso y a las tutorías formales, debido a que acá es donde se solventan la mayor cantidad de dudas que ustedes posean o que hayan tenido a la hora de la lectura del material que ya está en plataforma. Recordar que en plataforma también ya existen algunos videos referente a los problemas que se desarrollan en el material, entonces eso lo pueden tomar como referente también. Como cuarto punto el sondeo de lectura y como quinto punto, pues vamos a desarrollar la propuesta. Muy bien. Pasamos al desarrollo de la propuesta entonces. Y debido a que en la tutoría del día jueves ya desarrollamos toda la parte teórica, en esta ocasión pues nos vamos a centrar en la parte de resolución de problemas. El ejercicio número 1 nos dice calcular la integral indefinida y comprobar mediante derivación. Tenemos esta integral indefinida de 1 más 3t multiplicado por t al cubo diferencial de t. Entonces veamos cómo quedaría la demostración entonces. Veamos. Perdón, cómo quedaría la solución. Para ello nos auxiliaremos y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Muy bien. Acá tenemos la función a integrar, lo que nos interesa resolver en esta ocasión. Entonces vamos a calcular la integral de 1 más 3t por t al cubo diferencial de t y luego vamos a comprobar mediante derivación. Recordar que la integración es el proceso inverso a la derivación. Entonces, por eso lo podemos comprobar. Esto aplicable a integrales indefinidas. Muy bien, entonces vamos a proceder. Lo primero que vamos a hacer acá es, como tenemos un producto de funciones, es dejar o realizar el producto de las funciones. Por ejemplo, este t al cubo, distribuirlo sobre el 1 y además distribuirlo sobre el 3t para que nos quede solo suma de funciones y aplicar linealidad en las funciones. Entonces, realizando ese proceso, entonces nos quedaría como sigue. Observemos, nos quedaría la integral multiplicaríamos 1 por t al cubo, pues nos quedaría t al cubo más 3t por t al cubo nos quedaría 3t a la cuarta más 3t
3t a la cuarta. Y esto, diferencial de t. El diferencial de t nos sirve para distinguir respecto a qué variable estamos integrando. Entonces, bueno, en este punto ya podemos aplicar la linealidad en las integrales. Es decir, si tenemos la integral de una suma, pues eso sería igual a la suma de las integrales. Eso sería la integral de t al cubo. Y cuando aplicamos linealidad, pues siempre utilizamos el diferencial de t para cada una de las expresiones. Más, bueno, acá nos quedaría la integral de 3t a la cuarta, pero según una de las propiedades, el 3 es constante, entonces queda fuera de la integral. Muy bien, seguimos. El 3 queda fuera de la integral y multiplicamos por la integral de t a la cuarta. T a la cuarta diferencial de t. Luego, como estamos hablando de integrales de este tipo, entonces vamos a utilizar la fórmula para la potencia, de potencias. Sí. Voy a escribirla, bueno, estoy escribiendo, mejor dicho, la fórmula acá en la parte izquierda. Entonces, si tenemos una potencia en el diferencial en t, entonces lo que vamos a hacer es, al exponente le vamos a sumar una unidad y vamos a dividir exactamente también por esa expresión, n más 1. Entonces, esa es la fórmula que estamos aplicando, que ya está en su material también. Entonces, para este caso, como tenemos la integral de t al cubo y la integral de t a la cuarta, entonces eso nos quedaría, como al exponente le estamos sumando una unidad, entonces nos quedaría 3 más 1, 3 más 1. Esto aplicando a esta propiedad que tenemos acá, ¿verdad? Estamos hablando de esta propiedad. Esto lo dividimos también por 3 más 1. 3 más 1. Luego vamos con la otra integral. Sería 3 y luego calculamos la integral esta aplicando la misma fórmula. Entonces nos quedaría t, bueno, 3 por el exponente, al exponente 4 le sumamos 1 y lo dividimos por 4 más 1. Por 4 más 1. Bueno, ahí ya tenemos, bueno, y acá agregamos la constante c. Recordar que la constante c es para mencionar que existen varias soluciones, o una familia de soluciones, o una familia de primitivas. Muy bien, entonces lo que resta solo sería reordenar esta información, y bueno, en el numerador nos quedaría t a la 3 más 1, nos quedaría 4, y 3 más 1, en el denominador nos quedaría 4. Más, bueno, acá nos quedaría 3, en el denominador nos queda 4 más 1, nos queda 5. Entonces, por t elevado a la 5. Muy bien. Y esto más c. Más c. Esta sería la respuesta para ese problema. T a la cuarta sobre 4 más 3 quintos de t a la quinta más c. Lo que haremos en este caso es, como nos pedía, en principio nos pedía calcular el valor de la integral y luego comprobar mediante derivación. Entonces, hola, bienvenida. Bueno, voy a continuar con el desarrollo de la tutoría. En la medida que vayamos avanzando, si tiene alguna duda, pues la vamos a ir solventando también. Muy bien, vamos a
Ahorita estamos resolviendo el primer problema para nuestra propuesta. Bueno, voy a recapitular lo que acabamos de hacer para que nos vayamos acoplando. Nos pedía el primer problema calcular la integral de 1 más 3t por t al cubo diferencial de t. Lo primero que hicimos para este caso es, como teníamos multiplicación de funciones acá, lo que vamos a hacer es multiplicar esa función. Es decir, el t al cubo lo distribuimos sobre ese paréntesis. Multiplicamos 1 por t al cubo y eso nos quedó t al cubo, lo que tenemos acá. Luego multiplicamos 3t por t al cubo, nos quedaría 3t a la cuarta por regla de exponentes. Y eso diferencial de t. Ahora ya tenemos una sola función. Luego en este punto lo que hicimos fue aplicar linealidad en las integrales. Es decir, como tenemos una suma de funciones, la integral de una suma de funciones, entonces calculamos la integral de cada una de las expresiones. Es decir, calculamos la integral de t al cubo diferencial de t más la integral de 3t a la cuarta. Pero mencionábamos, como 3 es constante, entonces queda fuera del símbolo integral y solo nos queda la integral de t a la cuarta diferencial de t. Para resolver esto, pues utilizamos la regla de la potencia para integrales, que es la que tengo acá en el lado izquierdo, y tenemos que la integral de t a la n diferencial de t sería t elevado a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, tomamos la misma base, al exponente le sumamos 1 y lo dividimos por esa misma cantidad. Trayendo esta información a nuestro problema, acá nosotros teníamos t al cubo. Entonces escribimos la base que es t, al exponente 3 le sumamos 1 y nos queda 3 más 1, que acá tenemos 4. 3 más 1 es 4. Y en el denominador también escribimos esa misma cantidad, 3 más 1 es 4, que es lo que tenemos acá. Luego calculamos la otra integral. Bueno, este 3 está fuera, calculamos la integral de t a la cuarta diferencial de t. Bueno, aplicamos la misma propiedad, al exponente le sumamos 1 y lo dividimos por eso mismo. Tomamos la base, que sería t, lo elevamos a la 4 más 1, que sería 5, y ese resultado lo dividimos por esa misma suma, que sería 4 más 1, sería 5. Y este sería el valor de la integral que se nos está pidiendo. Este sería ya el cálculo de esa integral. Acá le añadimos c, indicando que tenemos una familia de primitivas, una cantidad infinita de primitivas, que a eso se le llama familia de primitivas. Bueno, el problema también nos decía o nos pedía verificar que efectivamente esta es la integral de esta función. Recordar que la integral y la integración y la derivación son opuestos, es decir, la integral es el proceso inverso a la derivación. Por ello lo podemos comprobar para una integral indefinida. Para este caso, lo que vamos a hacer para comprobar qué es lo que nos hace falta es derivar esta función, llamémosle una función f, llamémosle la función f de t. Lo que vamos a hacer es derivar esta función f y verificar que nos dé esta expresión que está acá o esta de acá. O sea, acá, dado que es la misma, para poder verificar que el proceso es correcto. Entonces, si derivamos, veamos qué es lo que vamos a tener. Vamos a calcular la primera derivada. Muy bien. Entonces, si recordamos, el 1/4 pues sale como constante, entonces solo calculamos la derivada de t a la cuarta. Pero para calcular derivada, recordar que bajamos el exponente, 4, multiplicamos por la base que es t y al exponente le restamos 1. Es decir, teníamos 4, le restamos 1, sería 3. Y lo dividimos por 4. El 4 no se ha movido, no se ha tocado. Muy bien. Más. Ahora derivamos esta otra parte. Vamos a dejar el 3/5, que eso no se toca, porque es una constante, sale del
de la derivación. Entonces derivamos t a la quinta, es decir, bajamos el exponente que sería 5, escribimos la base y al exponente le restamos 1. Es decir, nos queda 5 menos 1, nos queda 4. Pero ahí no se nota que es efectivamente esta función o esta función. Pues lo que hay que hacer solo es arreglarlo o de tal manera que efectivamente sea esa función. Entonces acá podemos cancelar algunas expresiones. El 4 con el 4 se nos pueden cancelar. El 4 con el 4 se nos pueden cancelar y acá el 5 con el 5 también se nos pueden cancelar. Es decir, nosotros acá tenemos de resultado t al cubo, dado que el 4 y el 4 se canceló, más 3t cuarta. Pero acá, bueno, entender acá que bueno, derivamos c también, pero como c es constante, esa derivada me dio 0. Es decir, acá iba 1 más 0, pero como no afecta en nada, no es necesario. Bueno, acá tenemos t al cubo más 3t cuarta, que es esta expresión de acá, y si yo quiero reescribirlo tal como el problema, entonces únicamente saco factor común. Saco de factor común el t al cubo. Bueno, lo voy a dejar distributivo a la derecha. El t al cubo lo voy a sacar a la derecha. Ahora, si al t al cubo le saqué t al cubo, entonces me quedó dentro del paréntesis 1 más al 3t cuarta le saqué t al cubo, entonces me quedó 3t. 3t. Y ese sería el valor de la derivada. Y si comprobamos acá, efectivamente, esta derivada es el valor de la función que nosotros tenemos al principio. Quiere decir que efectivamente esto que tenemos en color, remarcado en color verde, es la integral de esa función. Muy bien, y este es el proceso de verificación, bueno, de cálculo y verificación de integrales. No sé si se comprendió más o menos el desarrollo de este problema. ¿Sí? Para que podamos ir avanzando. Bueno, espero que sí se haya comprendido y si hay alguna duda, pues hágamelo saber también para ir resolviendo todas esas dudas. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, este es el primer problema de nuestra propuesta que ya resolvimos, el cálculo de esta integral y la comprobación mediante derivación. Ahora, lo siguiente es que vamos a recordar el teorema fundamental del cálculo para poder resolver los siguientes problemas. Bueno, recordar que el teorema fundamental del cálculo nos enfocamos básicamente en el segundo teorema fundamental del cálculo que nos especifica ya la forma que van a tener las integrales cuando ya se habla de integrales definidas, o sea, de un intervalo o de un punto A a un punto B. Es decir, el teorema 3.1 nos hace referencia a este teorema fundamental del cálculo y dice, si f de x es continua en el intervalo cerrado a, b y f es la primitiva, es decir, f es el valor de la integral, este es el resultado de la integral, es una primitiva de f en a, b, entonces la integral de a b de f de x, diferencial de x, va a ser el valor de la integral que hayamos calculado evaluado en b, ojo con esto, evaluado en b, menos f, el valor de la integral que hemos encontrado mediante el proceso anterior evaluado en a. Es decir, es f de b menos f de a, sabiendo que f mayúscula es la primitiva o el valor de la integral de la función integrando. Eso es lo que nos especifica el teorema fundamental del cálculo.
Claro está que esta función primitiva en algunos casos va a ser fácil de identificar y en otros casos pues va a ser un poco difícil, por eso hay que aplicar los métodos, ya sea de sustitución, por partes o cualquier método. Bueno, de acuerdo a esto vamos a resolver el problema número 2 entonces, que ya hace referencia al teorema fundamental del cálculo. Y nos dice, calcular las siguientes integrales usando el teorema fundamental del cálculo. El literal A nos da una función, la integral de 1 a 2 de 2x más x al cuadrado diferencial de x, y el literal B es la integral de a a b de e a la x diferencial en x. Ojo que este a y b son los límites o los valores por los cuales vamos a evaluar al final. Veamos la solución para el caso A entonces. Como estamos hablando de una función normal, lo primero que vamos a hacer es integrar. Cualquiera pensaría, pensemos en una función tal que al derivarla me dé esta, pero a veces incurre en bastantes problemas porque no todas las funciones se pueden hacer así. Entonces, en este caso sí, pero nosotros vamos a aplicar la técnica nada más. Entonces, observemos, tenemos la integral de 1 a 2 de la función 2x más x al cuadrado y vamos a integrar respecto a x. Observemos cómo aplicamos la linealidad en las integrales, escribimos el 2 queda normal y la integral de x ya sabemos que tiene potencia 1. Entonces le sumamos un 1 al exponente y nos queda 1 más 1, nos queda 2. Y ese 2 también lo escribimos en el denominador. Muy bien, más x al cuadrado, perdón, la integral de x al cuadrado, tomamos la base que sería x al exponente 2, le sumamos 1 y nos queda 2 más 1, 3. Y lo dividimos también por ese mismo valor que sería 3. ¿Por qué no agregamos c en este caso? ¿Por qué no agregamos c? Porque ahora ya tenemos límites de integración. Ya tenemos límites. Cuando sean integrales indefinidas, ahí sí se agrega. Muy bien. Entonces ahora lo que hacemos acá solo es reordenar esa información. Por ejemplo, este 2 y este 2 se cancelan y nos quedaría x al cuadrado. Lo demás pues queda igual x al cubo sobre 3. Y este sería el valor de la integral. Que este sería, en el teorema fundamental del cálculo, este sería f mayúsculo. Ahora, aplicamos el teorema fundamental del cálculo y evaluamos esta función en 2 y luego le restamos esta función evaluada en 1. Siendo, como dice acá, f de x mayúscula, x al cuadrado más x al cubo sobre 3. O sea, este valor que encontramos acá. Y ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Con esta función, observar, sería f de 2 menos f de 1. Observemos, es f de 2 menos f de 1, sería límite superior menos límite inferior. Es decir, donde haya x vamos a sustituir por 2 para el primer caso, sería 2 al cuadrado más 2 al cubo sobre 3. Ese es f de 2. Ahora, menos f de 1 sería, donde haya x, sustituimos por 1, sería 1 al cuadrado más 1 al cubo sobre 3. Y este es f de 2 y este es f de 1. Bueno, estos cálculos ya se hacen directamente en la calculadora y lo que tenemos ahí es, bueno, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo sobre 3 es 8 tercios. Menos 1 al cuadrado es 2 y 1 al cubo sobre 3 es 1 tercio. Lo siguiente es, sumamos normal y eso nos quedaría, bueno, acá sumamos de manera conveniente, 4 más 1, 4 menos 1, perdón, sería 3, y 8 tercios menos 1 tercio es 7 tercios, y eso, ese resultado equivale a 16 tercios. Por lo tanto, el valor de la integral que se nos estaba pidiendo es 16 tercios. En estos casos nos da un valor numérico porque estamos evaluando límites. Por eso nos da un valor numérico. Muy bien. Ahora veamos la solución para el caso B. Teníamos esta función, la integral de
a b, de e a la x diferencial en x, pero esta función es muy fácil de calcular dado que es una de las reglas que nosotros tenemos, y es que la integral de la función e a la x es ella misma. Observemos que la respuesta es ella misma y la derivada de esta función también es ella misma. Entonces, por eso al derivar esta me da la misma función dado que son iguales. Entonces, para este caso nos sale un poco más sencillo. Entonces, en este caso, este sería el f mayúscula, e a la x, siendo f de x igual a e a la x. Ahora, aplicamos el teorema fundamental del cálculo para b y para a. Sería f de b, sería donde haya x, sustituimos b, tendríamos e a la b menos f de a, que sería e, el x lo vamos a sustituir por a, sería e a la a. Y este sería el resultado para ese cálculo. Esa sería la solución para el caso B. No sé si se comprendió la solución de este problema utilizando el teorema fundamental del cálculo. ¿Se comprendió? Sí, resta la diapositiva anterior, porfa, solo lo último, no terminé de copiar, porfa. Muy bien. Gracias. Ya se lo pongo. Muy bien, ahí estaría. No sé si lo logra ver o aún no. Creo que no. Vamos a ver. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí, Lick, ahora sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí. Sí. Muy bien. Bueno, esa es la forma de aplicar el teorema fundamental del cálculo, con algunas ya características básicas. Por ejemplo, la integral de e a la x, ya hay que recordar que es ella misma. Entonces, para que no nos estemos confundiendo a la hora de utilizar las propiedades. Bueno, otra técnica que vamos a utilizar, ya empezamos con integración aplicando las técnicas usuales, ya aplicamos el teorema fundamental del cálculo cuando tengamos integrales definidas, y ahora vamos a integración por sustitución o cambio de variable. Ojo con este concepto. Esto de cambio de variable pues ya hace referencia a que ya no vamos a integrar en la función que nos plantea el problema. Es decir, nosotros es posible que tengamos una función a integrar, pero la función sea demasiado complicada para integrar en la variable que está. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esa función haciendo una sustitución. Y mediante esa sustitución lo que se pretende es que la integral salga más fácil. Esa es la idea. Veamos cómo se hace eso entonces. Acá está el método que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, si tenemos una integral de esta forma, f de g de x por la primera derivada de g de x, nosotros lo que vamos a hacer es una sustitución. Ojo con eso, vamos a cambiar la variable, mejor dicho, y vamos a decir que u sea el valor del argumento, lo que esté dentro de la función. Y el valor de la derivada va a ser lo que quede fuera de la función, que es lo que está acá. Por eso decimos du, sería el valor de la derivada, sería el resto, lo que sobra acá en la integral. Entonces ahora para derivar, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una función en términos de, o vamos a encontrar una solución en términos de u.
Ya cuando tengamos esa solución en términos de u, vamos a volver a sustituir. Vamos a volver a sustituir el cambio que nosotros hicimos. Es decir, si la función me quedó en este tipo, f de u, pero u, el cambio que yo hice significaba u, significaba g de x. Ahora, yo vuelvo a hacer ese cambio para volver a la variable original y escribo f de u, que sería g de x. Entonces escribo f de g de x más c. Más o menos este es el proceso que vamos a seguir, más o menos. Veamos con un ejemplo cómo funciona esto entonces. Por ejemplo, el problema 3 nos dice calcular la integral de la siguiente expresión. Tenemos esa integral ahí. La integral de x a la quinta menos 6 al cubo por 5x a la cuarta diferencial de x. El planteamiento anterior nos decía, tomemos u o realicemos un cambio para que no se nos haga tan complicado. Dado que si yo quisiera integrar esta función como tal, primero tendría que desarrollar el cubo mediante un binomio. Bueno, este es un binomio, tendría que desarrollar el cubo para ese binomio. Luego tendría que multiplicar el 5x a la cuarta por ese binomio que tendría 4 elementos y me quedaría una expresión bastante larga. Luego a esa expresión bastante larga, yo integraría esa expresión un poco larga, pero el proceso sería un poco más largo. No es que no se pueda, es que nosotros queremos hacer más factible la solución, o más fácil, digamos, la solución de esa integral. Por eso nosotros vamos a realizar un cambio. Pero la técnica me decía, tomemos u, lo que se nos haga más complicado. Entonces, de esto, lo que esté más complicado es desarrollar este binomio. Entonces, tomemos u, lo que esté dentro de ese binomio, que sería x a la quinta menos 6. Y lo que se pretende es que de acá, de este x a la quinta menos 6, obtengamos este 5x a la cuarta. O sea, vamos a eliminar ese 5x a la cuarta por otra expresión más fácil. Por eso, observemos. Sea u igual a x a la quinta menos 6, lo que está dentro del paréntesis. Ahora, vamos a derivar ese u. Si u es igual a x a la quinta menos 6, su derivada, recordar que la derivada de la potencia pues es, bajamos el exponente, ponemos la base y al exponente le restamos 1. Sería 5x a la cuarta. Y si observamos, ¿a dónde más existe ese 5x a la cuarta? Pues existe en el problema original, 5x a la cuarta. Aquí le agregamos el de x para hacer referencia. Este de x siempre va a ir. Si es con respecto a x, si es respecto a t, pues sería t. Y este 5x a la cuarta es lo que nosotros tenemos acá en el problema. Si ven, nosotros partimos de un argumento y llegamos al resto de la integral. De ahí la importancia de esta sustitución. Así, nuestra integral ya más fácil nos quedaría. Observemos. Observemos esto, lo voy a acercar. Ahí. Observemos. Si u es igual a x a la quinta menos 6, entonces el valor de la integral, me voy a enfocar en esta última parte, x a la quinta menos 6 significa u. Entonces yo en lugar de x a la quinta menos 6 voy a escribir u nada más. ¿A la cuánto está elevada? Está elevado a la 3 nada más. Ahora, ¿y de dónde voy a sacar el 5x a la cuarta diferencial de x entonces? Pues ese resultado es el que me dio acá, 5x a la cuarta diferencial en x. Y esto lo voy a cambiar simplemente por du, por esta expresión de u. Entonces nos quedaría u al cubo de u. Y si observamos, esta integral es sumamente sencilla, sumamente fácil, dado que aplicamos la regla de la potencia. Observemos entonces que para la integral, en definición inversa con la derivación, es que al exponente le sumamos 1. Entonces tomamos u, al exponente le sumamos 1, sería 3 más 1, sería 4 y lo dividimos por 4.
Y a esto le agregamos c porque no tenemos límites de integración. Ahora, ¿será esa la respuesta? Pues aún no. Porque nuestro problema nos lo daba en términos de x. Y lo que yo tengo ahorita está en términos de u. Lo que yo voy a hacer en este punto es, como yo hice un cambio previamente, entonces ahora voy a regresar a la función original. Es decir, ¿cuánto vale u? ¿A cuánto equivale u? Equivale a x a la quinta menos 6. Entonces ahora hago ese cambio y observemos. En lugar de u, ahora escribo su sustitución, que sería x a la quinta menos 6 a la cuarta sobre 4 más c. Ahora sí, esta es la solución de esa integral. Y nos salió sumamente fácil. Observemos, nos salió en 4 pasos nada más. Y nos hubiese salido un poco más extensa si lo hubiésemos desarrollado de manera directa. Siempre íbamos a llegar al mismo resultado, pero nos iba a salir un poco más complicado. No sé si se comprendió. Silenciado. Excelente, excelente. Bueno, esa es la técnica que vamos a utilizar para poder resolver integrales mediante sustitución. Esa es la técnica que vamos a usar. Es posible que en algunos casos tengamos que hacer 2 sustituciones, a lo mucho 3 sustituciones, pero la idea es que se nos haga más fácil la solución del problema. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos al problema 4. Observemos. Así de entrada, este problema, ¿cómo lo considera usted? ¿Fácil o difícil? Se ve difícil, pero si partimos del anterior debería de ser fácil. Correcto, efectivamente. Si nosotros quisiésemos hacerlo así directo, nos complicaría muchísimo realizarlo. Nos complicaría bastante. Tendríamos que aplicar otras técnicas de integración que a este nivel todavía no manejamos. Más adelante sí las vamos a ver, pero ahorita no. O podemos integrar por tablas, pero ese no es el punto. Entonces, como bien lo dijo usted, partimos del anterior para hacerlo fácil. Entonces, como yo le sugería en el problema anterior, tomemos el u o la sustitución, lo que nos complique más. Entonces, en este caso, lo que se nos complica más es hacer, bueno, es este denominador. Nosotros vamos a tomar u igual a lo que esté dentro de la función, que sería x a la quinta más 8. X a la quinta más 8. A observar que aquí esta elección es a conveniencia, ¿verdad? Es a conveniencia. No me funcionaría si yo tomara u igual a x a la cuarta. No me funcionaría, porque la derivada de x a la cuarta me queda 4x al cubo, y la función en ningún lado tiene 4x al cubo. Entonces no me funcionaría utilizar eso. Tampoco me funcionaría tomar todo el denominador junto con la raíz, porque la derivada me quedaría 1/7 de x a la quinta más 8 elevado a la 1/7 menos 1. Y eso tampoco aparece dentro de la función que vamos a integrar. Entonces, eso es a conveniencia, como le decía. Entonces, tomémoslo de adentro. Entonces, lo que falta es tomarlo de adentro. Sea u entonces lo que está dentro del argumento. ¿Qué vamos a hacer ahora después de u? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? A tomar lo que está dentro de él. Muy bien, tomamos lo que está dentro y luego de tomar lo que está dentro, ¿qué vamos a hacer con ese u? Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Lo vamos a derivar. Ay, sí. Primero. Muy bien. Primero tomamos ese valor y luego lo derivamos. Muy bien. Lo vamos a derivar. Entonces, observemos. Si u es igual a x a la quinta más 8, entonces su derivada, bueno, la derivada es fácil, ¿verdad? La derivada es
5x a la cuarta. Y este de x siempre lo agregamos. Y 5x a la cuarta está por ahí. Como tal no está. Pero una parte de ello sí. Que sería este x a la cuarta. X a la cuarta de x sí está. El 5 no, pero x a la cuarta de x sí. Aquí está. X a la cuarta junto con el de x. Ahí está. Tomamos lo de abajo y nos dio la parte de arriba. O sea que sí no funcionó esa elección. Pero como le decía, el 5 no está. Entonces el 5 mandémoslo de tal manera que no me estorbe ahí en la elección. Entonces mandémoslo a dividir con du. Observemos. Entonces el 5 lo mandamos a dividir y me queda x a la cuarta de x, que es lo que yo quiero nada más. Esto es lo que yo quería, que es lo que yo tengo acá, x a la cuarta de x. Ya cuando haya tomado el valor de u y haya derivado y haya ordenado la información que yo quiero, ahora vengo a sustituir en la función original. Observemos cómo se hace. Sigamos la línea del proceso. Muy bien, ahí. Nosotros partimos de esta función que es nuestra función original. Ahora, escribimos el raíz de, y como lo que está adentro era el u que elegimos, entonces ponemos raíz séptima de u. Voy a dejar de lado este 5 por ahorita. Raíz séptima de u, dado que el u era lo que está dentro de la raíz. Ahora, este x a la cuarta diferencial en x es el que nosotros sustituimos por du sobre 5, es decir, este du sobre 5 que está acá, este de acá. Ese es. Du sobre 5 y lo otro es raíz séptima de u. Y como en las integrales, tal como en las derivadas, un quinto es constante, entonces lo sacamos de la integral y solo integramos la función. Y voy a escribir esto acá, raíz séptima de u, es lo mismo que decir u, dado que u adentro tiene exponente 1, entonces es u elevado a un séptimo. Se elige esta forma de escritura por conveniencia también, por cuestiones de entendimiento de la fórmula. Entonces acá el 1/5 sale, la integral de u nos queda arriba nada más, y en el denominador nos queda u elevado a la 1/7, que es lo que hemos sustituido nosotros acá. Ahora, por conveniencia, este u a la 1/7 está en el denominador, entonces no puedo integrar directamente en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo al numerador. Y recordar que cuando se pasa al numerador, el exponente de la función cambia. Si es negativo, pasa a positivo, y si es positivo, pasa a negativo. En este caso está positivo, entonces pasaría a negativo. Observemos, u elevado a la menos 1/7 más, perdón, a la 1/7 nada más. Ahí. Bueno, lo demás, observemos. Lo voy a acercar acá, vamos a ver para que sigamos la línea. Ahí, creo que ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá? 1/5 por la integral de u a la menos 1/7. Pero nosotros ya tenemos una fórmula para la potencia, es decir, el 1/5 queda fuera, ¿verdad? Entonces, para la integral de esta función en términos de u, o respecto a la variable u, mejor dicho, tomamos la base, al exponente menos 1/7 le sumamos 1, que está el 1 sumado, y lo dividimos por ese mismo exponente, que sería menos 1/7 más 1. Aquí está también. Entonces, bueno, ahí ya está calculado. Esto sería 1/5, el 1/5 que no hemos cambiado, y ahora u elevado a la
Resolvemos esto en calculadora, nos queda menos 1/7 más 1, esto es 6/7. Y si es 6/7 arriba, también es 6/7 abajo. Luego reordenamos esta información, el 7 pasa a multiplicar con el 1, sería 7 por 1, y el 5 multiplica con 6, nos queda 30. 7 multiplica con 1 y 5 por 6 nos queda 30. Por u elevado a la 6/7. Aquí solo multiplicamos solo realizamos los cálculos con los valores. El u quedó a la 6/7. ¿Será que esa es la solución? ¿Sí o no? ¿Será que No, esa es la solución? ¿Qué tenemos que hacer ahora? igualar ¿Igualarla? a la inicial. Por ahí va, por ahí va. Lo que tenemos que hacer es algo parecido a eso, es volver a la variable original, a la Exacto. función original, correcto. Entonces, como estamos en u, ¿y u cuánto valía? Aquí está. U vale x a la quinta más 8. Entonces, en nuestro resultado, este u que tenemos acá, aquí lo voy a dejar, este u que tenemos acá abajo, lo sustituimos por x a la quinta más 8. Si hacemos esa sustitución, pues nos quedaría, vemos, 7/30, u elevado a la 6/7, pero el u valía x a la quinta más 8. Entonces nos queda 7/30 elevado a la x a la quinta más 8 elevado a la 6/7, que es lo que tenemos acá. Y ahora sí, esta sería la respuesta para nuestro problema, que parecía bastante complicado, pero mediante esta sustitución se logró hacer más fácil. ¿Se comprendió más o menos la idea? Sí, Muy bien, excelente. gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el siguiente problema. El ejercicio 5 nos dice utilizar el método de integración por sustitución para calcular esas integrales que están ahí. Es decir, vamos a utilizar el mismo método anterior para calcular esas integrales. Tenemos dos integrales ahí. La primera es la integral de x al cuadrado sobre 1 más x al cubo sobre 2, diferencial de x. La segunda es x por 4x al cuadrado más 3 al cubo, diferencial en x. Entonces, la primera sale demasiado complicada hacerla directa. La segunda sí se puede hacer un poco más factible, pero con sustitución sale más fácil todavía. Muy bien. Veamos para el primer caso. Si utilizamos el método de sustitución, ¿a cuánto equivaldría el valor de u? El valor por el que vamos a sustituir. Vamos a ver. U sería igual a ¿cuánto? A todo lo que está dentro. Todo lo que Que está sería dentro. 1 más Ajá, x al 1 más x al cubo. correcto. Así de simple. 1 más x al cubo. Y para el problema B, 4x al cuadrado más 3. correcto. Efectivamente, así es. Entonces ya teniendo la elección de u, ya es más fácil. Como bien me dijo usted, que u sea lo de adentro. Que u sea 1 más x al cubo. ¿Qué hacemos después de elegir u? Derivamos. Exacto. Derivamos. Entonces decimos, si u es igual a x más x al cubo, entonces su derivada es, la derivada de 1 ya sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces por eso solo derivamos x al cubo, que nos queda 3x al cuadrado diferencial en x. ¿Qué hacemos entonces si el 3x al cuadrado no está acá, en esta expresión? Porque lo que yo quiero es esto, solo x al cuadrado de x. Y lo que yo obtuve es 3x al cuadrado de x. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Quitamos y lo pasamos a dividir. Correcto. Quitamos ese 3 que está estorbando ahí
y lo pasamos a dividir para que no esté estorbando ahí en lo que nosotros queremos. Ahora sí, ya tenemos lo que queríamos. ¿Y luego qué se hace? ¿Qué se hace ahora? Ahora igualamos. Ahora vamos a la función ya. Ya igualamos. No, observemos el proceso que se hace entonces. Ahí solo es de ya sustituir por el cambio que nosotros ya elegimos. Ahí está. La parte, bueno, como u más x al cubo era u, por eso acá nosotros escribimos u al cuadrado. Y esto de acá, esto, x al cuadrado, si recuerdan nos quedó, voy a volver, ahí, nos quedó du sobre 3, por eso escribimos du sobre 3. ¿Qué es lo que tenemos acá? Du sobre 3. Pero este 1/3 que está acá, porque acá hay un 1, ese 1/3 puede salir de la integral porque es una constante y para que solo nos quede du sobre u cuadrado, que es el siguiente paso. Observemos, sacamos el 1/3 y solo nos queda du sobre u cuadrado. Muy bien. Ya tenemos solo calcular esta integral. Si observa es más fácil que la que teníamos al principio. ¿Qué hacemos ahora entonces? Con ese u cuadrado que está en el denominador. ¿Qué hacemos? Muy bien, cuando tenemos expresiones así que están en el denominador, como no podemos integrar en el denominador, tenemos que pasarla al numerador, o sea que acompaña de u. Pero como son potencias, entonces el exponente cambiaría de signo. Entonces si acá si tuviese menos 2, entonces pasara a 2 positivo. Pero como acá tiene 2 positivo, pasaría a 2 negativo. Observemos ese cambio que se hace, que sería u elevado a la menos 2 de u. Ya pasó al numerador y ahora sí, ya tenemos una integral en el numerador. Y ahora aplicamos la regla de potencias para integrales, tomamos el u y al exponente le sumamos 1. Observemos, al exponente le sumamos 1, sería 1/3 por u elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, que es lo que nos da la técnica. Luego esos exponentes se calculan para que ya tengamos resultado más fácil. Sería 1/3 por u elevado a la, cuando ya sabemos que menos 2 más 1 es menos 1, igual abajo me daría menos 1. Entonces, reordenando esa información nos tendría, bueno, multiplicamos más entre menos sería menos, por eso sacamos ese menos ahí, y sería 1/3. Ahora, para que no nos quede ese u a la menos 1, como estaba en el numerador, ahora lo pasamos al denominador, para no llevarlo así con ese menos 1, con ese exponente negativo. Entonces lo pasamos al denominador, pasaría con 1 positivo. Entonces aquí está, nada más que como es exponente 1 positivo, no es necesario escribirlo. ¿Esa sería la solución, sí o no? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Esta sería la solución? ¿Con qué variable empezamos? ¿Con qué variable empezamos? X. Con X, entonces, y Bueno, nosotros estamos en U ahorita. todavía falta. Falta, entonces vamos a volver a la variable X. Entonces, como el U, si recuerda, el U era esto que está dentro. Entonces el U lo sustituimos por 1 más X al cubo.
Y ahora sí, menos 1/3 de 1 sobre 1 más x al cubo. Y este sería el valor de la integral para para lo que nos pedía en el problema 1. Ahora sí, esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Muy bien, y esa es la técnica que nosotros estamos aplicando acá, sustitución. Si observamos, pasamos de funciones un poco raras, un poco feas también, a funciones más fáciles. Por ejemplo, pasamos de esta expresión larga a tener únicamente u a la menos 2. Es más fácil de integrar en esta función que en la función original. Muy bien, veamos con el problema B cómo nos va entonces. Bueno, usted ya me había dicho que el u era lo de adentro. A veces, nosotros probamos con un u y no nos da lo que nosotros queremos. Entonces habría que tomar otro valor. Como acá nosotros tomamos u igual a 4x al cuadrado menos 3, lo que yo quiero que me genere es lo que está afuera, que sería u y, lo voy a encerrar acá, u y de x. Eso es lo que yo quiero que me genere. Si yo tomo algo de adentro, entonces lo que quiero que me genere con ese cambio es lo que está afuera. Bueno, vamos a proceder entonces. Sea u igual a 4x al cuadrado más 3, que es lo que está adentro. Lo derivamos. ¿Qué nos quedaría? Bueno, la derivada de 3 es 0, por eso no lo ponemos. Y la derivada de 4x al cuadrado, pues el 2 pasaría a multiplicar con 4. Sería 2 por 4, 8. Sería 8x. Pero como lo que yo quiero es solo x de x, solo quiero x y de x, y aquí tengo el 8 estorbando también, entonces ese 8 lo mando a dividir con du para que me quede lo que yo quiero, que sería x de x. Ya teniendo la elección de u y encontrando lo que nos restaba, entonces ahora sustituimos. Bueno, acá únicamente lo cambié de orden, el X lo pasé a la derecha para que se comprendiera que estos dos van juntos, que es lo que se obtuvo en el proceso anterior. Y ahora sí hacemos el cambio. Observamos que esto significaba U, entonces yo escribo U elevado al cubo. Y este X de X pues era el de U sobre 8. De U sobre 8, entonces yo lo escribo acá, por du sobre 8. Y ya tenemos una integral sumamente fácil. Luego como acá hay un 1, este 1/8 sale de la integral por ser constante. E integramos de una sola vez. Bueno, acá yo realicé el proceso de una sola vez, pero se puede hacer por partes. 1/8 de la integral de u al cubo. La integral de u al cubo. Diferencial en u. Y la integral de u al cubo, pues tomamos la base, a 3 le sumamos 1, nos queda 4 y lo dividimos por 4. Más c le agregamos acá. Muy bien. Todavía no tenemos la respuesta, tenemos que volver a la variable x. Entonces ahora sustituimos eso. Sería, bueno, acá multiplicamos 1/8 por 1/4, nos quedaría 1 sobre 32 y nos quedaría u a la cuarta. Pero u valía 4x al cuadrado más 3, entonces nos quedaría 4x al cuadrado más 3 a la cuarta. Y 1/8 por c, 1/8 por c sería 1/8 c, pero 1/8 c sería un número. Y acá en integrales, todo número le llamamos constante. Entonces sería una constante, siempre sería una constante, no variaría. Entonces esta sería, ahora sí, esta ya sería la respuesta para nuestro problema. No sé si ha quedado claro la utilización de esta técnica. ¿Sí? Sí, quedó claro, gracias. Muy bien. Bueno, traigo un problema extra para que lo trabajemos también.
cuando ya tomamos funciones que no necesariamente llevan esta técnica. Son funciones que además de tener un poco de complejidad, pues son funciones no muy conocidas. Son funciones no muy conocidas. Por ejemplo, bueno, voy a hacer referencia a esta que tengo en el lado derecho. Esta que tengo en el lado derecho. Por ejemplo, si en algún problema me piden calcular la integral del seno de x, bueno, yo voy a borrar esta parte de acá para que nos quede más espacio. Bueno, supongan que se les piden calcular la integral del seno al cuadrado, por ejemplo, del seno al cuadrado de x, diferencial en x. Ya sabemos nosotros que la integral del seno normal, eso lo veíamos en la tutoría de repaso también. La integral del seno, pues vamos a buscar una función que al derivarla me dé el seno. Entonces la derivada del seno es menos coseno de x. Esa es una regla también. Debido a que si derivamos la derivada del coseno es menos seno. Menos por menos es más y nos queda seno. Entonces, bueno, esta es una de las reglas de las que vamos a partir. Pero en algunos casos es posible que nos pidan integremos la función seno cuadrado de x, por ejemplo. O la función coseno cuadrado, o la función tangente cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer en esos casos es intentar llevarla a funciones más conocidas. Por ejemplo, acá la integral del seno cuadrado yo la puedo... vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Aquí. Por ejemplo, la integral del seno cuadrado, ese seno cuadrado yo lo puedo escribir, voy a hacer acá abajo para más. El seno cuadrado, yo lo puedo escribir como el seno multiplicado 2 veces. Seno de x por el seno de x. Seno de x por el seno de x. En el material ya está calculada la integral de esta función. Entonces les invitaría a que revisen ese valor de esa integral para que podamos proceder con seno al cubo. Con seno al cubo. Entonces existe también otra definición que es utilizando ángulos dobles, que es 1 menos, me parece que es coseno de 2x sobre 2. Coseno de 2x sobre 2. Podemos utilizar esas dos variantes, esta de acá o esta de acá, pero la que siempre sirve es esta segunda. Esa segunda, 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces ya cuando tengamos el seno cuadrado calculado, cuando ya tengamos la respuesta, ya podemos resolver el seno cubo. Porque el seno cubo partiría del seno cuadrado. Entonces, el seno al cubo, ojo con esto, el seno al cubo, seno al cubo lo puedo escribir como seno al cuadrado de x por el seno de x. Por el seno de x. Para este seno cuadrado, bueno, aquí ya lo tengo expresado, seno cuadrado por seno, nos quedaría seno al cubo. Otra forma para este seno cuadrado es utilizar la identidad pitagórica, que sería el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Aquí sí estamos definiendo, o estamos dando, mejor dicho, varias definiciones para un mismo problema. Esto debido a que siempre existen problemas a la hora de realizar esos cálculos. Entonces es mejor tener variantes para poder utilizarlas después. Entonces, para cuando calculemos el seno al cubo, vamos a utilizar el seno cuadrado, pero con ninguna de estas dos variantes, sino con esta variante de acá.
esta de acá, 1 menos coseno cuadrado. Porque con estas otras no nos funciona mucho, porque ya se ha probado y la más factible es esto. Entonces veamos cómo utilizar entonces esa variante en el cálculo del seno al cubo de x, diferencial en x. Como ya había mencionado, el seno al cubo lo separamos en seno cuadrado de x por el seno de x, diferencial en x. Esto es lo que hemos hecho acá. Es como decir x al cubo es x al cuadrado por x. Y acá, observemos, este seno cuadrado, utilizamos una variante, bueno, utilizamos la sustitución, mejor dicho, la identidad pitagórica, esta que está acá, esta de acá, 1 menos coseno cuadrado. Entonces, en lugar del seno cuadrado, yo voy a escribir 1 menos coseno cuadrado. Ojo con esto. Estoy utilizando 1 menos coseno cuadrado en lugar del seno cuadrado, que es una identidad pitagórica. Este seno únicamente lo voy llevando nada más. Lo voy llevando ahí. Ahora, realizo la multiplicación. La multiplicación, dado que tengo, bueno, incluso acá, bien pudiese hacer una sustitución, un u. Yo puedo hacer u esto que está acá. El problema es que este coseno cuadrado me va a generar, además del seno de x, me va a generar el coseno. Entonces tampoco se podría esa elección. Entonces lo más factible es desarrollar ese producto. Desarrollar ese producto. Acá. El seno lo multiplicamos con 1 y el seno lo multiplicamos con coseno cuadrado. Y ya veremos por qué hacemos eso y no hacemos la otra variante. Si seno lo multiplicamos por 1, entonces me queda solo seno de x. Observemos que aquí ya aplicamos linealidad de una sola vez porque tenemos una resta. Entonces 1 por seno de x me queda seno de x diferencial en x. Menos la integral del coseno cuadrado de x, lo multiplicamos por el seno de x, entonces me queda coseno cuadrado de x, seno de x diferencial en x. Y la integral del seno, perdón, de aquí hacia abajo, bueno, el siguiente paso solo reordenamos la segunda expresión. La primera expresión queda igual, la integral del seno de x, pero la segunda queda, ese menos que está acá, lo metimos de manera conveniente, ojo con esta palabra, de manera conveniente dentro del integrando. Voy a intentar acercar un poco más, vamos a ver si me da la pantalla. Vamos a ver si me da y si no, pues, bueno, se hace pixeleado, pero más o menos. Observemos este menos que está acá, ese menos. ¿Qué es lo que hicimos? Lo metimos de manera conveniente dentro del radical, perdón, dentro del integrando. Y como lo metimos dentro del integrando, entonces me quedó más, en su lugar me quedó más. ¿Dónde lo dejamos? Dirían ustedes, ¿dónde lo metemos? ¿Lo metemos con el coseno, lo metemos con el seno? Pues por conveniencia, otra vez, lo metemos junto con el menos seno, perdón, con el seno. Ahí va acompañando el menos, ahí. Ahora, esta integral, esta de acá, bueno, esta sale fácil, porque ya está por definición que la integral del seno de x es el coseno de x. O sea, está por definición, pero esta de acá sale sumamente fácil con todos los procesos que hemos hecho anteriormente. Y lo vamos a hacer ahorita para que vean de dónde salió este 1/3 coseno cubo de x. O sea, es un problema que parece bastante complicado, pero a la larga, utilizando todas estas propiedades que yo les estoy mencionando, se pueden resolver. Lo voy a intentar hacer acá. La integral del coseno de x al cuadrado. Estamos resolviendo solo la integral derecha, ¿verdad? Por el menos seno de x diferencial en x. Como les había mencionado, vamos a utilizar la sustitución que hemos trabajado hasta este momento, o sea, la sustitución en u, para poder resolver este problema. Entonces,
con base en lo anterior, ¿quién sería U para nuestro caso? ¿Quién sería U? Vamos a ver, de esta expresión, ¿quién sería U de esto? Vamos a ver. Coseno de X. Correcto, coseno de X. ¿Por qué eligió coseno de X y no seno de X? No sé, yo por la complejidad y porque en realidad estaba elevado al cuadrado. Exacto, sí, por Pero ahí no se sé. puede ir uno. Por ahí se puede ir uno. Si no Bueno, da con una. Y si no da con ajá. una, puedes probar con otra hasta que al final dé. Y si no Bueno, da solo tomando lo que está dentro, entonces hay que tomar el cuadrado también. La ajá, cuestión es que pues. al final nos dé lo que resta. Por ejemplo, si yo tomo este de acá, la derivada me tiene que dar el resto, esto de acá. Si no me da Sí. eso, entonces yo tomo otro valor, otra hasta que me dé. Pero en este caso, uno siempre elige por complejidad lo más fácil, porque derivar es un poco más sencillo que integrar. Sí. Entonces acá tomamos el u, bien elegido el u, coseno de x, y derivamos, ¿verdad? Ese es el proceso. Bueno, lo voy a hacer hacia abajo para que me quede espacio. Entonces lo voy a hacer acá abajo. La derivada del coseno, ¿a cuánto equivale? Vamos a ver, si recuerdan. Derivada del coseno. Ya no lo recuerdan, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno. Menos seno. Menos seno de x. Siempre va a ser de x. Y esto era lo que queríamos. Esto era lo que queríamos. Que esa derivada nos quedara todo lo que hacía falta acá, esta parte de acá. Si observamos, me quedó exactamente eso de ahí. Menos seno de x de x. Entonces ahora, como ya elegimos bien el valor de u, entonces ahora hacemos ese cambio. Lo voy a trabajar acá. Este sería la integral. ¿La integral de cuánto sería? Si ya hacemos el cambio. Vamos a ver. Haciendo el cambio en la variable u, ¿a cuánto equivaldría? La integral de... Bueno, coseno de x. ¿Por qué lo cambiamos al coseno de x? Ahí lo estoy señalando. Ese coseno de x, ¿por qué lo cambiamos? ¿Por qué letra? ¿Por qué sustitución? Por u. Por u. Correcto. Entonces, en lugar de coseno de x al cuadrado, vamos a escribir u al cuadrado. U al cuadrado. Y esta otra parte, ¿a cuánto equivaldría? Eso de ahí. ¿A cuánto equivaldría eso? Lo estoy señalando. A la de... Ajá. ¿Derivada de quién? Aquí lo estoy señalando. Esto es D, ¿verdad? Esto es D. Se van a confundir. Esto de acá lo sustituimos por esto de acá, menos seno de x, pero eso es menos seno de x, eso es de u. Aquí eso es de u. Entonces lo cambiamos por únicamente de u. Por de u nada más. Vean qué simple, pasó una integral complicada a algo bastante fácil. Vean qué fácil se nos convirtió esta integral. Y acá ya aplicamos la regla de potencias para integrales. ¿Cómo me quedaría esta integral en u?
¿Cómo me quedaría? Vamos a ver. Tomamos la base. ¿Qué hacemos con el exponente? Con este 2, ¿qué hacemos con ese 2? Le sumamos 1, le restamos 1, le quitamos 5. ¿Qué hacemos? ¿Perdón? ¿Qué hacemos con ese exponente? Le sumamos, le restamos, le multiplicamos. ¿Qué hacemos? Voy a escribir la propiedad acá abajo porque ya se les olvidó. X a la n, bueno, voy a utilizar X, ¿verdad? Entonces es X, tomamos la base, al exponente le sumamos 1 y lo dividimos por eso mismo. Muy bien, ya tenemos la fórmula acá abajo, entonces ¿cómo nos quedaría? El X se está haciendo las veces de U, ¿verdad? Entonces nos quedaría U elevado a la cuánto, si le sumamos 1 al exponente. Elevado a 2 más 1. A 2 más 1, correcto. 2 más 1, ahí está. A 2 más 1. ¿Y lo vamos a dividir por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2 más 1. Correcto, por 2 más 1. 2 más 1. Muy bien, por 2 más 1. Exacto. Entonces, bueno, lo voy a llevar así. Al final le agregamos el valor de C, al final. Recordar que solo una C lleva la integral. Entonces, me quedaría. Bueno, y en el exponente 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3, muy bien. 3. Y si en el exponente es 3, entonces abajo también es 3 porque debe de ser lo mismo. Sí. ¿Será que esta es la respuesta? No. No. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a no sé si se le va a sacar tercera o... Bueno, en ese caso tercera no, porque arriba no hay ningún 3. Bueno, está el exponente, pero este exponente no se puede cancelar con este número, porque uno es potencia y otro es coeficiente. Vamos a ver quién tiene idea qué hacemos ahorita. No, para este caso no simplificamos. Sí, sí. Si hubiesen valores, sí, pero para este caso nos resultó más fácil. Vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Con qué variable iniciaba el problema? ¿Qué variable? X, teta, U, P, ¿con qué variable iniciaba? Ah, con la C. Pero la variable, no, la función es coseno, pero la variable es... La variable es... X. Es X, correcto. Y estamos en U, estamos bien perdidos con U. Entonces, nosotros volvemos a la variable original que sería X. Y voy a buscar dónde tengo relacionada U y X. Ah, yo lo tengo relacionado en este punto. Aquí lo tengo. U y X lo tengo relacionado ahí. Entonces, ¿a cuánto equivale U cuando lleva X? ¿A cuánto equivale U? A coseno de X. Coseno de X. Entonces, yo vengo acá y en lugar de escribir eso, en lugar de escribir U, yo voy a escribir coseno de X sobre 3 U sobre 3. Y esta sí sería el valor de la integral, esta que hemos calculado ahí, esta sí sería porque ya estamos en la misma variable con la que empezamos. Estamos en la misma variable. Y esta respuesta de acá es la que nosotros traemos a nuestro problema, que si recuerdan era esta que teníamos acá, este de acá. Entonces, en lugar de, bueno, este de acá ya lo habíamos hecho, ya sabemos que por definición la integral del seno es menos coseno, aquí está. Pero esta de acá
Ese valor de esa integral es 1/3, lo podemos reescribir, porque acá hay un 1, 1/3 del coseno de x al cubo, o coseno cubo de x, más c, que este c es el que escribimos ya al final. Y ahora sí, esta sería la respuesta final para ese problema. Si observamos, pasamos de una función que pareciera no tan complicada, pero mediante las definiciones se nos fue complicando un poco, pero lo logramos solventar con estas otras variantes o definiciones que hemos tenido, utilizando la sustitución, el método de sustitución. Y ahora sí, esta sería la respuesta correcta. Esta sería la respuesta correcta para el valor de esa integral. Si le pidiera coseno al cubo, por ejemplo, entonces vamos a hacer un proceso similar a este. Proceso similar. Si les pide coseno cuarta, por complicárselos más, proceso similar también. No hay ningún problema con eso. No sé si ha quedado claro esto, si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? No, licenciado. No. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, básicamente, bueno, lo que yo les traía de propuesta en esta ocasión era eso. Era analizar esas técnicas, hasta ahí. Y luego, bueno, se sugiere que nosotros vayamos practicando algunos temas adicionales, porque hay más métodos, no solo estos métodos. Está el método de integración por partes, que ya es cuando las integrales se complican aún más, y cómo utilizar las integrales para el cálculo de áreas entre curvas. Por ejemplo, cómo calcular el área de un rectángulo. La mayoría sabemos que base por altura. Es simple, pero lo podemos calcular con integrales también. Y hay que estar pendiente de la pestaña de avisos por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí se publica alguna variante o algunas variaciones en la fecha de entrega o algunas evaluaciones que se hacen también. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Lo demás, pues solo desearles felices fiestas a ustedes y que disfruten ahí en familia, amigos, o como sea. Gracias, licenciado, igualmente. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias. Entonces, bueno, les agradezco por... Estás acusado de ataque con la cabeza de un hombre de nieve. ¿Cómo te declaras?